Hola a todos, soy Ñiploqui Hola, soy Flor. Hola, soy Catelean. y esto es ñoñopedia, el podcast friki barra ñoño en el que hablamos de todas las cosas friki barra ñoñas de los que nos interesa hablar, de nuevo a la distancia. De Sí. nuevo, amor a la distancia. Contigo a la Sí. distancia. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema relacionado, supongamos, al mes, Halloween. Sí. pese a que en todos los supermercados ya están las cosas de Navidad. La, la, Ajá. la gente de verdad sigue creyendo en la existencia de Halloween en octubre, entonces vamos a hablar de algo relacionado con Halloween. La gente de verdad ni siquiera sabe el origen de Halloween. Eh, ¿De Helmheim? de Claro, Halloween. bueno, Sí, sí. ¿cómo se dio? Así que no, la gente solo quiere ser como los gringos y disfrazarse para el 31 de octubre e ir a buscar dulces. A mí me encanta la gente que dice, yo no celebro Halloween porque eso no es algo de mi cultura, eso es algo extranjero. Es como, weón. Y Navidad, y Pascua de Resurrección, y un montón de otras weas que celebráis. En fin. Sí, la verdad, La pero hipotenusa. si bien entiendo tu punto, eh, la Navidad y la Pascua de Resurrección y todas esas cosas más católicas están más profundamente arraigadas en la cultura hispánica, ¿Y ¿cachai? sí, quién te pensás que nos conquistó? ¿Los adoradores de Odín? No, los cristianos. Sí, pero al final Sí, mucha gente como sí, yo que nos encanta Pascua, lo festejamos por cultura, no porque seamos ni siquiera cristianos, ¿cachai? Lo festejás pero a porque te eso me gustan los huevos de refiero. chocolate, eso ni siquiera es cristiano. Son conejos y huevos con forma de chocolate, weón. O sea, el sumo. Ya, pero a lo que voy es que se está yendo como el tema de lo comercial, que es lo que pervive ahora. Pero me refiero a que durante más siglos esas fiestas han sido parte de la cultura cristiana. Y nosotros por conquista somos cristianos como desde el 1500, ¿cachai? En cambio, no podéis comparar con una fiesta que con suerte tiene unas décadas aquí, ¿cachai? Y que es netamente comercial, que no tiene nada. Ahora la Navidad y la Pascua son comerciales, pero hubo una época en que no lo eran tanto, pero aún así estaban arraigadas en la cultura Latinoamérica hispánica, ¿cachai? Y mi pregunta Entonces, es, ¿en la sí, cultura es extranjero. norteamericana también tiene tanto tiempo Halloween? Comercialmente no sé la verdad. Pero es obviamente algo que se ha ido, que se imita no desde hace tanto por un tema del cine, ¿cachai? Mm. De esa cultura como de exportación gringa. Ahora, Entonces no la podéis comparar con la Navidad, pues si la Navidad igual llevamos harto celebrándola, ¿cachai? sí, harto, pero igual, o sea, yo sé que hay un tema de tiempo que siempre va a ser subjetivo, en eso estamos de acuerdo, pero yo tengo recuerdos de ser chica acá en Chile, porque yo viví unos años cuando era niña acá en Chile, y ya se festejaba Halloween así como, bueno, que yo me acuerdo de haber visto en el supermercado cosas de Halloween o de haber comprado tonteras y colgarlas en la puerta, y yo era chica, y yo tengo 31 años, ¿cachai? Entonces igual ya son... Yo Ya, sé que el pero tiempo es subjetivo, yo lo entiendo. hay algo que no es subjetivo, temporalmente hablando, y es que ese recuerdo tuyo puede tener veintitantos años, Sí, pero pues. no le hace el peso a 400 Ah, no, 300 pues años de claro. cultura, Sí, no, ¿cachai? eso evidente. Eso evidentemente. Así- Pero claro, si yo no digo que Halloween lleve 5 años siendo celebrado en Chile, yo sé que lleva un poco más de tiempo, con más y con menos, o sea, por ejemplo, en pero, Uruguay, cuando pero yo me fui, no están al mismo nivel. dale, cuando yo me fui a vivir a Uruguay en el año 2000, en esa época Halloween no pescaba a nadie. Después con los años fue creciendo un poco, pero sí siento que acá se le ha dado o se le da más peso. No sé cómo estará ahora la cosa en Uruguay, sinceramente. Pero ahora, claro, yo no sé si inculpar eso de Chile no solo por la influencia del cine, porque la influencia del cine, como tú bien dices, llega a toda Latinoamérica y sacando a México, que tiene su Día de los Muertos, que es algo muy tradicional de ellos,
también probablemente haya sido un factor del modelo chileno imitando al Sí, modelo norteamericano. sí, obviamente, obviamente, sí. Y Pero por bueno, eso es una fiesta netamente comercial, ¿cachai? Que por lo menos, según yo tengo entendido, puede que me equivoque, no tiene ninguna base ritual, a diferencia de la Navidad, de la Pascua Resurrección, que ahora tú lo puedes llevar claro, todo es sí, comercial, po, que hagamos el arbolito, que compremos los chocolates, pero hace unos, no sé, 50 años, 100 años, la gente de verdad iba a misa esos días, ¿cachai? claro, Tenía otro peso que el Halloween de, me quiero disfrazar y quiero comprar dulces, ¿cachai? claro, Que es lo que es solamente lo que nos llegó a nosotros y lo que nosotros hacemos, sí. ¿cachai? A eso voy. Entonces sí, todas las fiestas son extranjeras, todas, Menos nuestro 18 pero, de septiembre. pero hay unas que tienen, que claro, tienen una raigambre mucho más profunda en nuestra cultura. Sí, 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 sí. Bueno, hoy vamos a hablar de vampiros. Bueno, pero estamos conversando, estamos hablando de cosas interesantes. Ah, Sí, bueno, son algo muy de Halloween. Yo creo que uno de los disfraces más famosos, más Sí, usados uno de en los monstruos Halloween. Así que clásicos. uno de los monstruos ahí está, clásicos. la bandeja, ¿cachai? Vamos a hablar de uno de los disfraces de Halloween, el vampiro. Ahora cuéntanos tus comentarios. ¿Cuántas veces usted se disfrazó de vampiro para Halloween? Yo ninguna, creo. Se disfraza. ¿Usted alguna vez se han disfrazado para Halloween? Sí. Sí, Yo no, ¿Tú nunca, no? no, su religión lo O, prohíbe. no, de o... hecho no, ¿En serio? no, no hables de mi religión si no sabes. No, Tu religión no, prohíbe, nunca. prohíbe No, cosas que no ya, entiendo, pero pero no es Halloween. Es que, es que por eso te digo, no tiene ninguna base sólida que haya que prohibir, ¿cachai? No es que la gente se junte a hacer maleficios. Si fuera así, obviamente la prohibirían. O sea, dicen que Pero hay gente pelotuda que lo hace, pero ya. si hay gente que se disfraza, es como, ¿qué vas a prohibir? ¿Cachai? Sí. O Pero sea, si no. hubiera gente que no sé, se juntara a tomar té. Pero es que ahí te estoy yendo para otro lado. Porque Sí, ahí se podrían prohibir todas las fiestas que son sujetas a que la gente se junta a tomar alcohol, a consumir claro, drogas. Prohibimos claro. Inglaterra. ¿Qué? Prohibimos Inglaterra. Claro, no sé cómo lo harán Oye, los en esta ingleses casa defendemos al té con capa y espada. Ya. Grandes pero, bebedores de té viven en esta casa. Uno, para ser precisos. pero son como el 50% de la población, ¿Viste? así que No tienen sé, Caleta. no sé, ¿el gato cuenta? No. Ah, de población humana. Ya, entonces, los vampiros. Los vampiros. Los bueno, los ¿Qué vampiros. podemos decir de vampiros. los vampiros? No sé, la idea era hablar de los vampiros en la ficción. Yo entiendo que alguien puede decir vampiros y va a pensar como, oh, van a hablar de Drácula, es lo principal. Sí, a ver, es el vampiro más icónico, conocido, pero la historia tiene como 5000 años de antigüedad vampiresca antes de Drácula. El mito del vampiro en sus muchas facetas existía desde antes de Drácula. Entonces voy a hablar aunque sea un poco de esos otros 5000 años de historia. Ya, pero Eh, ahí hay que hacer la diferencia entre que no es ficción. O sea, sabemos son que los mitos mitos. son ficción, pero no funcionan igual que la ficción literaria. A eso me No, refiero. no, no, no. Es que, Entonces, a ver, claro, hay culturas que tienen son figuras vampirescas, no necesariamente el vampiro que nos legó Bram Stoker, pero claro, tienen chupasangres y diversos tipos de revivientes o de muertos vivientes, pero yo lo separaría de la ficción, es que yo creo porque que todos los vampiros de la ficción tienen su origen de parte de las leyendas. no necesariamente, son renovaciones totalmente separadas de las leyendas. Porque no vas a comparar. Es que, por eso te digo, Bram Stoker y su predecesor, que es Polidori, sentaron un precedente y renovaron por completo la figura del vampiro. Mm. ¿Cachai? Entonces, si tú me habláis de, por ejemplo, el vampiro en la Grecia antigua, ya, bacán. Sí, obviamente es un precedente. Si hablamos de Lilith, también es un Mm. precedente. Pero hay que sentar eso, de que no,
hay que hacer un corte súper claro entre los mitos de los vampiros y la ficción literaria sobre los vampiros. Ya, pero mi punto es, la ficción literaria de los vampiros, que empieza, digamos, entre comillas, porque sé que hay por lo menos uno anterior con Drácula, ¿no tiene bases de los mitos? Sí, que tomaban sangre. Que tomaban sangre, algunas cosas como la relación con los cementerios, con las tumbas. No sé, yo no te digo que no hay ninguna relación, obviamente hay una relación, pero, pero se tiene que hacer ese corte, ¿sí? Porque Porque igual, el vampiro que creó Polidori y que después tomó y como fijó en la mente colectiva de Stoker, es un vampiro súper de su época, Mm. ¿cachai? Eso. sí, sí, igual yo también tomaría los vampiros o el mito vampírico que también se desarrolló en el oscurantismo en la Edad Media, Ujú. que yo siento al menos es bastante influenciado en el sentido de que ahí el vampiro estaba asociado obviamente a lo satánico, a estar contra Dios, entonces ahí surgió o se empezó la base de el vampiro que siente aversión por los símbolos religiosos, eh, que se mezcla entre los humanos, ese tipo de cosas, yo encuentro que ese origen lo tienen ahí, no tanto ni siquiera de los mitos antiguos, sino de mitos en ese momento o para considerar un poco más modernos, entre comillas. Sí, pues ya, sí. Sí, sí, por eso yo te digo, es una progresión igual que se hace hasta llegar a la imagen del vampiro, que es la que más tenemos nosotros grabado, que es la de Drácula. Y bueno, tú dijiste que hay otro antes, quiero saber de ese otro antes de Stoker. Todo el mundo le chupa las medias a Bram Stoker, quiero hablar de otra persona. Es que por lo menos la literatura eh, victoriana tuvo un precedente Stoker que es Polidori, con su libro El vampiro, se llamaba así. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba el vampiro de Polidori, lo voy a buscar. Bueno, pero Polidori, para que se hagan una idea, fue uno de los que estuvo presente en esta casa, la villa, una casa en Ginebra a la que se fue Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley y otras personas más. Y entre ellos estaba Polidori, que era un doctor, amigo de, de Lord Byron, creo. Y fue cuando en un fin de semana, como que estaban con una tormenta y no podían salir y hacer nada, a Lord Byron se le ocurre un juego que es que todos escriban una historia de terror y hacer como una especie de concurso de quién escribía la mejor historia de terror, pensando en que él era escritor, Percy Shelley era escritor, etc. Pero lo interesante es que de ese juego salieron dos libros que son, bueno, uno mucho más importante porque nada se le comparó después, pero salió Frankenstein de Mary Shelley. Ella escribió como una versión muy ¿Resumen? como, claro, como una primera versión, se podría decir, de lo que sería después la novela. Y salió también el libro de Polidori, que es El vampiro. Y para ese vampiro, para crear ese vampiro, él se dice que se inspiró mucho en la imagen de Lord Byron. Entonces ya de por sí tuvo una imagen muy distinta a un monstruo que chupa sangre y es como feo, sino que es como más aristocrático, seductor, porque también está el rumor de que Polidori estaba profundamente enamorado de Lord Byron. Entonces, Te quiero dicen, chupar la claro, o sangre. sea, como que lo amaba y lo odiaba, porque o sea, para inspirarse en él, para crear un monstruo chupasangre, igual como que la relación no era muy Extraña, sí. bonita. Ya, el vampiro se llamaba Lord Ruthven. Entonces ya de por sí tenemos a un vampiro que es aristocrático Mm. y que tiene por lo menos la apariencia de un hombre seductor, Mm. porque Lord Byron era muy seductor, o sea, las rompía, o sea, era como un rockstar en esa época. Eh, entonces, él escribió ese libro y es muy triste porque después ese libro se lo adjudicaron a Lord Byron. ¿En serio? Dijeron que,
sí, dijeron que Lord Byron lo había escrito, y Lord Byron, si bien nunca dijo, sí, yo lo escribí, tampoco dijo, no, yo no lo escribí. Entonces, Polidori tuvo que como luchar prácticamente por la autoría de su novela, y el tipo, bueno, por eso y por muchas otras cosas se terminó suicidando. Oh, qué horrible. Entonces la historia de Polidori y su libro fue muy triste, y yo creo que debido a que luego de él vino Bram Stoker con Drácula, es que su novela no es tan conocida. Pero, pero claro, o sea, Lord Ruthven y esa novela El vampiro es el directo precedente de Drácula. No sé si Drácula hubiera podido existir si no hubiera existido el vampiro de Polidori, ¿cachai? Mm. ¿Y Y claro, Carmila? como decís tú, Leo, o Nick Loki, todos se van directo de Drácula y se olvidan un poco de este presente. ¿Y Carmila? Carmila también es otro presente súper importante. La diferencia ahí es que, obviamente, a ver, sí se da el tema del vampiro como figura seductora, bella, peligrosa pero bella, eh, y también se da este juego como de la homosexualidad, porque Carmila tenía mucho con, no me acuerdo cómo se llama el personaje de la chica, pero había como una relación ahí de como de obsesión, ¿cachai? Y bueno, también algo que sienta Sheridan Le Fanu es el tema son criaturas que destinan como su poder hacia las mujeres, teniendo en cuenta que uno, las mujeres eran el sexo débil, dos, eran como los símbolos de pureza. Entonces, ¿qué era lo peor que podía hacer un vampiro? Era corromper a una mujer, a una doncella. Una ¿cachai? virgen. Una virgen. Entonces, y si más encima lo hacía un vampiro mujer, o sea, explotaba todo. ¿cachai? Pero sí. Y bueno, esa primera, digamos, época, sumemos esos tres libros, ¿qué nos aportan al mito del vampiro? Eh, una cosa que antes que quiero decir, y es que aprendí hace poco en un taller con Jesús Diamantino, que es un experto en literatura del terror en Chile, o sea, un experto chileno de literatura del terror, que es falso el tema de la supuesta inspiración que tuvo Bram Stoker en la figura de Vlad Tepes. Ya no hay ningún antecedente en las notas de Bram Stoker que diga que él se inspiró en Vlad Tepes para crear a Drácula. Ahora, Ya ¿cómo? eso vino como a posteriori. Sí, ¿cómo? Porque justamente cuando estaban hablando de eso yo pensaba, ¿cómo llegó la asociación de Vlad Tepes con Drácula? Pucha, no me acuerdo bien, me acuerdo que en ese taller lo explicó Jesús Diamantino, pero fue como un poco hecho a posteriori debido a todo el impacto cultural, no, o sea, no el impacto cultural, como casi la leyenda en la que se había transformado Vlad Tepes debido a toda la sangre que vertió en un periodo de guerra. Oye, Edward está opinando, Sí, sí lo escucho. está de conversador. Le gustó el tema, parece. No, es que estábamos a 30 segundos de su comida y ya tenía hambre y venía a joder. Oh, Y ahí cayó su comida, entonces no se olvidó totalmente. ya no le gustó el tema, ya. Ya, entonces, claro, como Vlad Tepes fue un hombre supuestamente tan malo, tan sangriento, se le vinculó a esto también por el sector al que Bram Stoker hace referencia en su novela, que es como Rumanía. Transilvania y Claro. todo ese Rumanía, que era Rumanía. como donde vivía, según tengo entendido, Vlad Tepes, cerca. Exacto, sí. Pero Rumania vive. sí. Claro, la verdadera referencia de Bram Stoker para crear como la figura del vampiro fue Elizabeth Bathory, que es una asesina de la época medieval tardía. ¿La condesa sangrienta? Sí. La condesa sangrienta. Bathory. En ella sí se basó él para crear ese vampiro, la figura del vampiro que deriva en Drácula. Sí, de hecho sí. A ver, si bien la historia de Black Tepes es bien sanguinaria, dentro de todo el tipo era como que, claro, Era un caudillo de guerra, digo. no, incluso hay gente más atrevida que dice que era un hombre de su época, anda a saber cómo era la cosa, pero claro, de Bathory sí hay cuentos mucho más morbosos, como que secuestraba vírgenes
y se bañaban su sangre para mantenerse joven, cosas que probablemente sean mitos. No, es verídico. Claro, ¿Es no es verídico? verídico. Sí. Es ¿Sabes, Es verídico. que, ¿sabes cuánta gente claro, mató esa tipa? o Sí, sea, ella pero terminó, y esto hay documentos que ella terminó emparedada por el tema. Sí. Y todo su corte, a ella no la pudieron matar porque era de la nobleza, pero a todo su séquito los decapitaron. Wow. Yo me acuerdo desconocía que de eso. hecho ya tenía creo que era enano, no estoy bien segura, pero era como un arlequín, Ujú. que era uno de las peores, o sea, era uno de los más malos de la corte, junto con ella obviamente, Mm, y a él lo mataron. Y claro, Elizabeth Bathory yo creo que es una de las, junto con otro tipo que siempre se me olvida su nombre, que es un francés, que también mató muchos niños sobre todo, porque Elizabeth Bathory, claro, como dices tú, Flo, era de matar mujeres, mm, este otro gallo era de matar niños. ya, Yo creo que son los antecedentes de los asesinos en serie, solo que a nivel medieval, entonces los tipos no se mataban 20, 30, 40 personas, sino que mataron cientos. No se claro. sabe cuántos mataron. No, estoy hablando puramente de memoria, pero creo que lo de Bathory estaba en torno a los 160 por ahí, pero puedo estar hablando, son recuerdos de cuando leí una historia hace mucho tiempo, entonces no puedo garantizar que me acuerde exactamente el número, pero creo que estaba por ahí. Claro. Sí, pues, Entonces, para que se hagan una idea mm, de que esa fue la inspiración de Bram Stoker para crear Drácula. Bueno, y dicho eso, lo que habías dicho tú, Niploki, de qué nos lega ese vampiro eh, elegante, eh, aristocrático, eso es súper importante, y por eso yo hoy día, cuando decidimos el tema, yo les decía que lo podíamos volver un tema súper político, porque siento que, aparte de ser uno de los monstruos más famosos y más inmortales, mm, epíteto que le queda muy bien, el vampiro es también una figura monstruosa súper política. Y es porque en esa época significaba, sobre todo con Drácula, significaba el Oriente venido a corromper el Occidente. Y en esa época, sobre todo en la época victoriana, en la Inglaterra victoriana, estaban rayados con eso. Se sentían muy atraídos y seducidos por el Oriente, pero lo consideraban una fuente de corrupción, mm, de libertinaje, siendo que eran súper libertinos, pero ya, decían que era como de libertinaje, no sé, pues de allá del Oriente venía el opio, del Oriente venía, no sé, la poligamia, ¿cachai? Todo eso. eh, y entonces Drácula representa ese Oriente que viaja a Occidente y que corrompe lo más puro que tenía Occidente, que en este caso eran las doncellas. mm. Entonces era una obra xenofóbica, encuentro yo. Sí, vista, sí, Eh, sí. La oposición a la iglesia, O sea, claro, o sea, más encima viene de Oriente, viene y está en contra de la iglesia y todo lo sagrado, ¿cachai? Aparte algo que atenta contra lo lógico, contra la ciencia. Sí, Por pues. algo Van Helsing es profesor, doctor, no me acuerdo bien, pero es como que él representa todo lo lógico, el estudio, el conocimiento, la educación, y se tiene que luchar contra Drácula, que es todo lo ilógico, lo que en teoría no puede ser, lo estoy malo. aplicando sanguijuelas, pero eso solo empeora el problema. Bueno, ciencia de Claro, la época. claro. Entonces, eso no es legal. De Claro hecho, que Drácula no es tan como se suele presentar en las películas, porque hay todo, aparte de que es difícil representar a Drácula como es en el libro, en las películas, tuvieron películas de Drácula así súper pronto en la historia, o sea, Nosferatu, yo creo que, o sea, es como de los años 20, 30, 30. y, y no se llama Drácula porque hubieron temas legales con la esposa de Bram Stoker, pero esa película se tenía que llamar Drácula, de verdad, y sí, porque la esa tipa se película negó también, a... no sé si el ¿Perdón? origen, perdón, no sé si el origen del Nosferatu salió a través de esa película o era algo que ya existía de antes, también esa contraparte del vampiro feo que existe. Claro, claro. De hecho, la imagen de ese vampiro de Nosferatu es tan potente que hay mucha gente que cree que el actor era así de verdad.
De hecho, hay una película que muestra que se supone que el actor era así de verdad y era un vampiro de verdad. De verdad. Sí, hay una película que muestra la filmación de esa otra película que muestra que encontraron al actor, pero en realidad el actor era un vampiro en serio, por eso le salió tan bien la película. Chao. ¿No? Y es que ¿cómo se llama? La personificación es muy buena, el maquillaje es súper bueno. Mm. Pero claro, hubieron temas de derechos de autor que impidieron que se pudiera llamar Drácula la película. Y pasó con varias después, yo creo que recién con Coppola, con el que se llama Drácula de Bram Stoker, así como para que quede bien claro, recién era como que ya estaban más liberados los derechos, por lo que tengo entendido. Mm. Volviendo al tema de, digamos, de lo que aporta al imaginario cultural, bueno, está en términos de debilidades, está todo el tema religioso. Sí, Yo nunca leí la versión completa de Drácula, solo he leído versiones resumidas. ¿Tú leíste, creo, la versión completa, Eileen? sí, pero hace muchos años. Ya. ¿Habla o dice algo respecto a una debilidad hacia el agua corriente o algo así? No lo recuerdo. Pero sí me acuerdo, o sea, algo que me pareció súper interesante es en la nueva versión de Drácula, la que sacó creo el año pasado Netflix, que es de la BBC originalmente, que es de 3 capítulos. Ahí explican por qué Drácula tiene esa versión hacia los símbolos cristianos, específicamente a la cruz. Y no es por algo así como porque es de Satanás, no. La explicación, no sé si quieren que se las dé. Obvio. Sí. Sí, ya, es porque el tipo, ahí dicen que él podía como absorber conocimientos o habilidades de sus víctimas. Entonces ponte tú, no sé, él te chupaba la sangre y tú eres doctor, entonces el tipo adquiere todos los conocimientos de medicina que tú tienes. Entonces se supone que el tipo se había alimentado durante tantos siglos de campesinos muy cristianos y Muy, muy muy supersticiosos que supersticiosos. había, claro, que había como absorbido su miedo hacia los símbolos sagrados. Interesante. Mira. Sí, lo explican así. Lo encontré súper bueno, Sí. súper ¿Y bueno. lo del ajo cómo se justifica? O eso no existe en el libro. No, dudo que exista en el Eh, libro. Tampoco no recuerdo. Pero Eh, viene todo de las supersticiones, de que Ñiplo que hablaba hace un rato súper bien, esto de las supersticiones campesinas. Y piensen que el mito del vampiro tuvo una raigambre súper real para la gente, y no estamos hablando tan atrás en el tiempo, eh, cuando, por ejemplo, eh, había epidemias de tuberculosis, ponte tú. Entonces, llegaba la tuberculosis a un pueblo y se moría una persona, una familia, después se moría otra y otra y otra y otra, así, y era todo muy terrible. Entonces, ¿qué pensaba la gente? Decía, se murió, ponte tú, una hija. Entonces, esa hija la enterramos, pero volvió de su tumba como vampiro y mató a su hermano, mm, y después mató a su mamá, y después mató a su papá. Entonces la gente se psicoseaba tanto con esta idea de que iban y decían, no, a esta persona la única forma de solucionar esto es clavarle una estaca en el corazón al primer muerto, ¿cachai? Que era como el vampiro. Iban y lo hacían. Qué cuático. Y no sí, te era estoy hablando normal. de 1200, te estoy hablando así como 1800, 1700. Sí. Era normal el tema de decapitar o enterrar decapitadas a Sí. personas en poblaciones como más aisladas, más supersticiosas. O encadenados ¿cómo se llama? Los ataúdes. O sea, piensen por qué los ataúdes se clavan. Porque, ¿cachai? Ahí tenéis dos cosas. O temís que alguien te robe algo del cadáver o el cadáver mismo, o temes que el cadáver salga del ataúd. Qué O si no, cuático. ¿por qué clavas un ataúd? De hecho, ¿Cachai? buen punto. ¿Y se clavan todavía? Sí, creo que sí. Se sellan, no sé. Bueno, ¿y cuál sería el siguiente salto en términos de imaginario popular para los vampiros luego de Drácula? Porque igual Drácula, sabemos, es un punto muy fuerte, quizás el Sí. más fuerte del imaginario para los vampiros.
y que Ujú. sigue activo hasta el día de hoy, que acabas de decir que salió una serie nueva Sí, y siempre van a Sí. salir más. es un clásico. Pero ¿cuál fue el siguiente punto que aportó algo, no sé, algo que quedó fijado en la memoria colectiva? ¿Anne Rice? Yo creo que Anne Rice, sí, ¿De qué Sí. año son los fue libros de Anne Rice? como de Mil, los años 80. sí, 1980 y algo, eso, ¿no? Sí. Porque yo A ver, creo que... veamos dónde sale. Sigue hablando mientras yo busco. Entrevista con el vampiro. Porque yo creo No que, me- a ver, más allá de que sí, obviamente Anne Rice es un punto fuerte, mm, no sé si innova suficiente, yo creo que en los 80 o quizás ya finales de los 70 hubo como una racha o moda de vampiros que eran rebeldes. Ujú. Vampiros Mm, que eran, no sé, motoqueros o vampiros que eran criminales, cosas así, cosas raras, ¿ya? Películas de Ujú. terror de la época. Que yo creo que van por la línea de mandar a los vampiros como asociándolos con otro tipo de cosas, como por ejemplo no ya la aristocracia, sino como el bajo mundo, Sí, las drogas, la parte indeseable de la sociedad, como que iban mm, al otro extremo, ¿ya? sí, No el la parte de la lumpen, aristocracia, sino al otro extremo, a los indeseables. sí, el los lumpen. pares. Exactamente. Entonces ahí ves películas en las que, no sé, los vampiros motoqueros empiezan a atacar un pueblo y el pueblo tiene que defenderse. Y yo ahí encuentro que hay un aporte a la cultura popular, digamos, diferente, porque Sí, igual desde sí, entonces ha habido películas similares de, no sé, grupos de vampiros que atacan un poblado aislado o, o cosas así. sí. Es que, a ver, sí, dejemos el tema de los vampiros, me parece súper interesante de los vampiros motoqueros, Los vampiros el motoqueros. concepto, porque Anne Rice es un poco anterior. Eso, claro, es como de los 80, generación perdida, yo creo que es como el hito, Sí. ¿cierto? Ya, la entrevista con el vampiro se publicó en 1973, Mm, Ah, 73 entonces fue. es un poco previo, porque si bien entrevista con el vampiro específicamente, que es el libro que yo leí, no soy experta en libros de Anne Rice para nada, eh, yo vi videos al respecto. Yo sé que prohíbe espera, los fanfics. ya, eh, a lo que iba es, también tiene una cuota como de aristocracia, pero Sí, aristocracia en decadencia. Sí, sí, Porque sí, Luis es aristócrata, o sí, sea, sí. aristócrata gringo en Nueva Orleans, así sí, sí, sí. como obviamente no se le puede comparar a un aristócrata, un lord inglés, ¿cachai? A eso voy. No, lógico. Pero también tiene esto como señorial de que Luis vive en una casa súper grande, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, para que sepan, Generación Perdida es del 87, entonces como Sí. más de 10 años después de Entrevista con el vampiro. Pero el tema es que si bien está ese resabio de la aristocracia o de la riqueza, eh, Anne Rice lo muestra claramente en decadencia y siento que lo importante de Anne Rice es que pone el foco en otra cosa. Y por eso yo siento que el vampiro es tan político, porque depende de lo que represente en tu época el peligro, es cómo se va a redireccionar el vampiro. Dejemos de lado Crepúsculo, que de político no tiene nada. No. De, de retrógrado y mormón sí, pero de político nada. Eh, pero, pero en Rice, por ejemplo, sus vampiros tienen mucho que ver con eh, la contracultura homosexual de la época. Mm, Pensemos que Anne Rice vivió y escribió muchos de sus libros, y creo que entrevista con el vampiro específicamente, en Los Ángeles. Y Los Ángeles en los años 70, 80 era pero boom de contracultura homosexual y del SIDA. Y sí. los vampiros de Anne Rice tienen una cuestión muy brígida con la sangre. Yo creo que más brígida incluso que el mito de Drácula, que al final Drácula es te chupo la sangre porque quiero ser inmortal. ¿Cachai? Pero si bien Anne Rice mantiene lo mismo, por supuesto, también tiene que ver con que la sangre es una enfermedad. Y es ¿Cachai? un Ellos se intercambio de pasan una fluido enfermedad sexual. a través de la sangre. Que esa enfermedad tiene como consecuencia la inmortalidad. ¿Cachai? Oye, si, si el vampiro es inmortal, si se toma la sangre de alguien con SIDA, ¿no se enferma?
pero es que ahí está lo de Anne Rice, que hay sangres que sí te envenenan. Ya, O sea, nunca te dice él tomó sangre con SIDA, SIDA, ¿cachai? claro. Pero ponte tú sí, hay un momento, que esto igual es un poco spoiler, si alguien lo quiere ver la película o leer el libro y no quiere enterarse de esto, se lo salta. Y es que hay una parte donde para destruir al Lestat, para entre comillas matar al Lestat, lo hacen beber sangre envenenada en unos niños. Claro. A los niños le hacen beber ajenjo, creo. Entonces cuando Lestat toma la sangre de estos niños, se envenena. Entonces, también, ¿cachai? Tiene como todo eso de que la sangre es un motor de muchas más cosas que simplemente la inmortalidad. Y hay sangres que son como más, por decirlo así, más prestigiosas, ¿cachai? O sea, dependiendo de tu calidad de sangre y de tu calidad como vampiro o de quién te convirtió a vampiro, de cuántos años llevas tú como vampiro, es los vampiros que tú vas a crear. ¿Cachai? Entonces, no es lo mismo que te convierta Lestat a que te convierta un vampiro así como cualquiera. ¿Cachai? Pero tiene todo el tema de como la jerarquía de la sangre, es como bien complejo. Yo, repito, no soy experta, solamente leí entrevistas con el vampiro, pero ya te deja muchas cosas claras. Y tiene que ver todo el rato con la contracultura homosexual de la época. Y porque ahí estaba el peligro, ¿cachai? Claro. O sea, en ese momento, como decía Niploki, uno de los peligros era ya no la aristocracia o la burguesía, sino el lumpen. Claro. Bueno, y eso ya nos lleva, a ver, a otro punto. A ver, está la generación perdida que tú dices, o que yo dije, pero tú le pusiste nombre porque no se me acordó, No te no se me acuerdas. ocurrió nombrarlo así. No, pero los vampiros motoqueros quedó perfecto, bien. Te cacha el tiro. Ya. Luego está, ya en los 90, está Buffy la Casa de Vampiros, Buffy la casa que vampiro. obviamente por el nombre deberíamos suponer que aparecen vampiros. Que, a ver, son vampiros que igual tienen mucho de los de la generación perdida, em, pero a medida que va avanzando la serie se van mostrando más vampiros, em, ¿cómo decirlo? Vampiros como por dos lados. Por un lado están los vampiros que son parte bien del lumpen, vampiros que salen de vagabundos, de prostitutas, los olvidados de la sociedad. Y Sí, están los vampiros que, entre comillas, por llamarlo de una forma, son como la gente inocente que se ve dañada por esa otra. claro. Son vampiros que se originan de, no sé, de niños o de, no sé, amas de casa, cosas así, que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado y los cazan. Claro, sí, Y entonces ahí si bien según va avanzando la serie, los vampiros pierden mucha importancia por las otras cosas que van apareciendo y los vampiros pasan a ser como la amenaza menor, mm, en todo sentido son como el malo más básico que puedes tener. Te va mostrando igual que los vampiros son como lo más cercano a lo humano dentro de la los jerarquía monstruos, demoníaca. claro, Son como una cosa muy en medio. Iniciaron como humanos y luego se volvieron algo demoníaco, pero no son totalmente demoníacos. Siguen teniendo su esencia humana, aunque no tengan alma. claro. Entonces, los vampiros en Buffy la Casa de Vampiros son como muy término medio. Ya. Si Es bien que ahí yo creo que entramos en otro proceso de revisión del monstruo y es el proceso de la domesticación. Y claro, quizá Buffy la Casa Vampiro fue un precedente de eso, pero también está, ponte tú, no sé, Vampire Diaries, que es una serie gringa. Sí. Obviamente está Crepúsculo. Sí, igual, eh, perdón que meta la cuchara, pero Obvio. porque yo recién me estoy metiendo en ese mundo, pero entiendo que Buffy la casa de vampiros tiene mucha influencia de Vampiro la Mascarada, donde se empieza a mostrar esa imagen del vampiro urbano, del humano que es convertido en vampiro y del vampiro que no necesariamente va matando gente porque sí, o puede alimentarse de gente con voluntad de la gente, o puede alimentarse de gente y no convertirla en vampiro y simplemente matarla, que eso, bueno, debe haber pasado siempre, yo sin ser una experta en vampiros.
Pero sí, entiendo que Buffy sacó mucha influencia del mundo de tinieblas. También. Espérate, la mascarada estuvo antes, Sí, La Mascarada es como ya, de 1992, si no me equivoco. ya, Buffy bacán. es de los 80. No, Buffy es de los 90. La serie, la película es de antes. Ah, bueno, no sé la película, yo hablo de la serie. Déjame buscar. Ya, pero a eso vamos, como, y yo creo que Anne De Rice 1992. también, Ah, también vivió, son sus más o menos, vampiros sí. también vivieron un proceso de domesticación. O Sí. sea, el esta de entrevista con el vampiro obviamente va mutando en un ser que se puede confundir completamente dentro de la sociedad, ¿cachai? Claro. Entonces, yo creo Del que eso 91, es el anterior. vampiro que marcó los 90 y gran parte de los 2000, Ujú. ¿cachai? Y Ahí, claro, llegó a su epítome con Crepúsculo en el 2007-2008. Sí, sí, ahora eso te Crepúsculo iba. igual es otra visión, es Pero es como que, la imagen friendly del vampiro, vampiro Es que ahí está vegano. pero ahí está completamente domesticado, pero a lo que me Sí, refiero es que se vivió un proceso para llegar ahí, sí, ¿cachai? sí, sí. eso es lo que quiero aclarar. Ailey, perdón, que te lean. ¿Tú estás diciendo que Buffy la Cazavampiros influyó en la creación de Crepúsculo? Yo creo que sí. El Sí. dolor, el O sea, a dolor. ver, espera, es que no Buffy, porque no es que sea Buffy la que inventó este cuento, sino Sí, yo sé, el asunto entiendo. de la fantasía, que Sí, lo veníamos hablando, Sí, el concepto de fantasía urbana evidentemente te va a llevar a que en algún momento tú vas a tener una escena mega, una obra mega melosa, porque es algo que ya claro, está en el lore, ya está como absorbido, ya es parte de, eso, la evolución claro. del imaginario colectivo. claro. Exacto. Es que por eso te digo, o sea, como por ejemplo en el vampiro que revisamos de Drácula, la bondad dentro de ese vampiro era imposible, Mm. ¿cachai? No Y sé ese si por... vampiro se podía obsesionar, enamorar, como le queramos decir, de Mina Harker, pero obviamente su deseo iba a llevarla a la destrucción, ¿cachai? No sé si En alguien acá cambio, vio... Perdón, dale. sí, dale, No, no, es dale, que a la distancia se escucha como cortado. Que un poco con lo que dale. decía Leo, no sé si alguien de acá vio o leyó Tokyo Ghoul. No, Ujú. Bueno, no. esas tonteras parecen más vampiros que otra cosa. Mm. O sea, es el concepto del vampiro, del niño. Puta, empieza bastante bien la primera temporada, pero no recomiendo. No recomiendo. Opening maravilloso, pero no recomiendo. Bueno, en la Ujú. que el niño es convertido por una criatura en que se lo come, entre comillas, y lo transforma y te convierte en una criatura que solo puede alimentarse de sangre de otros humanos. Eso es un Eso vampiro. es un vampiro. O Sí. sea, para mí los personajes de Igual, Tokyo Ghoul son vampiros. la culpa es de Ángel. Ángel, el pinche vampiro con alma que se enamora de Buffy. Igual ahí Es que hay, hay una a eso voy, subversión. pues. Hay una subversión. Porque Sí, Ángel no corrompe a Buffy. Es Buffy la que corrompe a Ángel. ya. Es No, raro. sí, claro, más allá del mecanismo en cada pareja, ¿cachai? A lo que voy es que Drácula era maldad pura, Mm, ¿cachai? En cambio, el viaje que se hace, porque ya, no sé, con Luis de Anne Rice, ya se ve un cambio. O sea, Luis no quiere matar gente. mm, No llega a ser tan patético como la familia Cullen, pero él no quiere matar gente, ¿cachai? De hecho, hay una eh, ¿cómo se llama? Hay una intención filosófica ahí, claro. eh, como profunda, ¿cachai? Luis es un personaje súper interesante en ese sentido porque reflexiona sobre sí mismo. De hecho, esto es algo que también dice Miguel Ferrada y dice Jesús Diamantino, que son dos personas que yo estoy sacando muchas ideas de cosas que he escuchado o leído. Ellos dicen que el vampiro de Anne Rice es tan importante y marca un antes y un después porque, a diferencia de Drácula, Mm, se refleja. Y el que se refleje significa que reflexiona sobre sí mismo. Entonces mm, ya lo humanizas, ¿cachai? Pero no lo domesticas. Estoy hablando de entrevista con el vampiro. Sí, sí. ujú, Porque aún así los vampiros viven separados de la humanidad, claro. entre medio, Hasta la pero secuela. ocultos. Es como entre medio ya tienen una casa ahí, pero ocultos y separados, ¿cachai? Y cuando ellos se acercan a los humanos es, sobre todo si es Lestat el que se acerca, es para hacer daño, ¿cachai? Para alimentarse, para comer. Claro. Y cuando algo les fascina, lo transforman en vampiro, que es el caso de la niña, que no me acuerdo su nombre, ¿Cómo se llama? el personaje de Kirsten Dunst Sí. en
Sí, sí, sí. en la entrevista con el vampiro, ¿cachai? Entonces vamos viajando poco a poco y vamos por Buffy, vamos por, qué sé yo, Blade, ¿cachai? Casa Vampiros, Blade es un etcétera. vampiro igual, es un tipo Sí, diferente de cosas. pero ya te hacen como es un vampiro que es humano, o es un medio Sí, vampiro, ¿cachai? a ver, Pero el ya te hacen como el concepto, intermedio. igual el concepto de vampiro también viene de la Edad Media. Pero sí, entiendo que el concepto de vampiro es como el vampiro lo suficientemente dentro de la sociedad como para engendrar un hijo o algo así. Claro, claro, ¿cachai? Eh, y ahora voy a plantear algo. Ya tenemos, bueno, como todo el proceso, la evolución, digamos, del mito de los vampiros. Error histórico, Flor se acaba de mandar un cagazo. Bueno, algo va a ser Flor. Em, Mm. ya tenemos al vampiro domesticado. ¿Qué viene después de la domesticación? Que Yo creo brillen bajo el que sol el como actual, monstruos. está hablando Flo, Sí, está te la escucho gritando lejos. cosas. Estoy Ya, intentando participar. yo creo que ahora actualmente se está volviendo un poco a los inicios del vampiro, el vampiro monstruo, el vampiro chupasangre. Y lo digo por, sobre todo, una novela que leí hace poco, que es Zona Cero, de Gilberto Villarroel, que ahí, de hecho, los vampiros se mezclan mucho con los zombies. Y también tiene un peso súper político porque tiene mucho que ver, tiene una, a ver, ¿cómo decirlo? Como que el origen es aristocrático o poderoso, pasa, perdón. Ya, ahora sí, que tocaron la puerta. Entonces, el vampiro ya es el origen de la plaga vampiresca, por decirlo de esta manera, es aristocrática y poderosa y viene de una raigambre súper de élite, pero deriva como en una plaga que ya toma al pueblo como raso, ¿cachai? Y eso se ve súper bien en Zona Cero. Es como llega un agente viral, por decirlo así, que expande su, su enfermedad por la sociedad y transforma a la gente como en una mezcla entre vampiros y zombies, es decir, chupasangre. Mm. ¿Okay? Y es una, bueno, Gilberto Villarroel ha dicho varias veces, es una metáfora de la sociedad actual, sobre todo de la sociedad chilena actual, de cómo los más poderosos nos chupan todo, ¿cierto? No, no de la buena forma, me refiero, como Sí. nos quitan todo eh, y a veces nos vuelven un poco malas copias de ellos mismos y nos destruimos como entre todos, ¿cachai? ¿Qué ha habido en Eh, años recientes en ficción de vampiros? Define cuánto tiempo estamos hablando de años Desde recientes. Crepúsculo, o desde la última de Crepúsculo, ponele que terminó su influencia, entre comillas, hasta ahora. Bueno, Tokyo Ghoul fue un éxito Cassandra en el mundo Clark del yo creo anime. que es la más importante. ¿Cuál? Cassandra Clark. Espérate, voy a buscar el nombre de eso. Yo no la leo, pero tiene una saga de libros, Cazadores de Sombras. Ah, Yo creo Cazadores que de es Sombras. como lo más importante que se ha hecho a nivel internacional de vampiros. ¿Y cómo son los vampiros ahí? Son como... mm, son como... No son tan friendly como los Cullen, pero igual se mimetizan un poco con la sociedad, pero viven como un poco oculta, no sé, es como esta cuestión de hay un mundo subterráneo que no conoces y la chica que no sabe nada se sumerge en eso y encuentra un vampiro súper guapo, ¿caché? Es como una mezcla de varias cosas en realidad, de varias vertientes. Yo Anne creo Rice, que, yo creo que lo siguiente luego de la domesticación sería como el vampiro aliado. ¿Como cuál? es ¿Como que eso ya quién? está, po. Yo imagino que, a ver, luego del vampiro domesticado estaría el vampiro que no, todos los demás vampiros son horribles, excepto yo. Ah, pero es Pero es que un eso Garisto. ya está, po. ¿Sí? Eso yo creo que es previa a la domesticación. ¿Sí? Mm. Sí, todo el rato. Entonces no tengo idea de qué podría venir después de la domesticación. O sea, más allá de
una convivencia rara entre ahora que existen todos los tipos diferentes de vampiros. No, no se me ocurre qué nuevo podría haber. No, no sé. No sé. Pero ¿El medio vampiro, medio humano? Pero ya lo ya hablamos está. eso. Bueno, Pero yo estaba en el baño yo creo que, limpiándome la que sangre, lo lo- siento. Antes, sea, con yo, Blade. No, fue yo cuando creo estaba que en el lo baño. que siempre se va a innovar es como los detalles de, o sea, no sé si innovar, pero van a haber diferencias como en los detalles de los vampiros. ¿Qué significa realmente ser un vampiro? ¿Cachai? Porque no todos los vampiros son como Drácula, en el sentido de que no pueden andar de día y qué sé yo. O sea, Claro, sí, no, hay hay distintas reglas. muchas vertientes. Sí. ¿Pero a ustedes les gusta la figura del vampiro? ¿Les llama la atención? A mí la verdad es que nunca me llamó la atención la figura del vampiro. A mí lo único que me ¿No? llamó la atención de la figura del vampiro y que no sé si alguna vez se utilizó, o sea, sí sé en algunos casos muy específicos, pero no de forma general, lo bueno de los vampiros es que pueden compartir su inmortalidad. Ya, pero la forma en que la comparten igual es como terrible. Sí, pero sí. Pero es una forma de inmortalidad que vos podés compartirla. O sea, obviamente puedes verlo como una maldición, puedes verlo como una enfermedad, Sí, pero en cierta forma, y he visto algunas historias que lo abordan así y las encuentro muy interesantes, vos estás compartiendo la inmortalidad con alguien, si es que decidís transformarlo en vampiro. Entonces tenés que ser muy cauto de con quién decidís compartir la inmortalidad, claro, claro. que es Que algo que algo los que vampiros también de Anne Rice no hicieron. exacto, es algo que se trabaja mucho en los libros de Anne Rice. Y también, bueno, con todo esto como de la homosexualidad y qué sé yo, de los vampiros es como de buscarse un compañero, Mm. ¿cachai? Por la eternidad. Yo odio, o sea, no es lo que lo odie, pero lamento volver siempre a Buffy, pero es una serie que me gustó mucho en su tiempo. Mm. Me acuerdo de Spike, o William el Sangriento, que era un vampiro que en sus inicios, pese a ser un vampiro y haber perdido su alma, era como súper emocional. Ujú. Y él estaba muy apegado a su madre, y su madre ya era una mujer anciana y estaba enferma y se iba a morir. Entonces él lo que hizo fue convertirla porque quería compartir con ella el don de la inmortalidad y ser fuerte y ágil y como volver a su prime. Y obviamente después de que la convirtió, su madre perdió el alma y ya no era la madre que él conocía y llamaba. Claro. Entonces se vio en la obligación de matarla. Wow. Y igual encuentro interesante eso, el tema de que vos querés compartir la inmortalidad con alguien, pero después de que le das la inmortalidad puede volverse una persona totalmente diferente. Sí, pues, obvio. Es que el tema de los revivientes también, pues, Sí, que al final los vampiros son revivientes la esencial, o sea, si bien digo, lo esencial del reviviente es que vuelve, pero no vuelve como era antes. mm, ¿Cachai? Algo Oye, cambió. Y habitualmente esa es como que ahora tienen la maldad dentro, ¿cachai? sí. Entonces, eso te puede derivar en zombies, que son más muertos vivientes porque no son tan inteligentes, o en vampiros, o por ejemplo lo que hace Stephen King en Cementerio de Animales. mm, eso iba a preguntar, ¿pueden existir vampiros animales? El Se- chupacabra. según Blade, sí. Chupacabras, hay que hacer un capítulo del chupacabra. Bueno, de Chupacabra. hecho, hablando de capítulos, este tendría que estarse por acabar porque se nos va a acabar el tiempo. Ujú. No sé si tiene algún argumento o idea de cierre. ¿No? ¿No? Ya lo dije todo. Ya dijimos Ah, todo. solo debo decir que a mí no me gustan los vampiros. Aunque acá haya hablado mucho, como si supiera mucho de ellos, no me gustan los vampiros, me aburren un poquito ¿No la escribirías un figura. libro de vampiros? No. Pero una de las primeras ideas que tuve para libros era sobre vampiros. ¿En Pero llegó serio? Stephanie Meyer y lo destruyó todo. Bueno, pero puedes traer lo que viene después de la domesticación. No. Tengo muchos proyectos andando, La no. revolución de los vampiros. Ya no somos más sus perritos, ya no somos lindos. Ya. Y bueno, vamos a las recomendaciones. Ok, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Alguien tiene algo? Yo. Bueno, empieza entonces. Porque siempre hago la tarea. Ya, yo voy a recomendar un libro que se relaciona un poco con el tema y es Historia monstruosa de Chile de Francisco Ortega por editorial Siech.
es sobre todo el primer cuento, porque son 3 relatos que componen el libro, sobre todo el primero que se llama Santa Graciela, tiene mucho que ver con, yo más que vampiro le diría chupa sangre, pero es una versión que hace Ortega de los vampiros, en periodo de dictadura, que es lo más interesante para mí, por lo menos, del cuento Qué y del buena. libro. Eso. Bueno, yo como ya mencioné, después de años de prejuicios, recomiendo jugar Vampiro la Mascarada con un grupo decente, con un grupo de gente que no sea una loca, porque yo no sé por qué la relación del vampiro está tan asociada a esos mundos tan edgy, góticos, de que, ay, soy frágil y sufro, no, ya. Juego bien jugado, recomendable. Ya. Okay. Y yo estoy pensando algo asociado a vampiros que pudiera recomendar. Recomiendo los cómics de Buffy. Si viste Buffy la Cazavampiros y te quedaste con la idea de que el final de la serie no fue suficiente, y el final de Ángel fue aún peor, entonces tenés como 4 temporadas más sacadas en cómic. Unas muy buenas, otras no tanto, pero yo encuentro que fue una buena continuación y un buen cierre, excepto por algunos puntos, pero en sí un buen cierre. Uh-huh. Bueno, Así que eso fue el Eso. programa de esta semana. oye, sí, y si les interesa que hablemos como de otros monstruos o figuras de la ficción, aunque tengamos que estudiar, yo estoy dispuesta a hacerlo. Sí, yo Me Sí, también. interesa, me gustó aunque me tengamos gustó que este estudiar capítulo. Floria y que te lean lo van a hacer. Eso. Seguro Doña Imploqui ya lo sabe. No, no lo voy a saber y no me importa. Eh, Oh. Dilo tuyo. Bueno, si les gustó este capítulo, recomiéndanos. Y si no te gusta este capítulo, recomiéndaselo a sus enemigos. Y tengan una. Ah, no, falta antes de Halloween. Cuídense en el plebiscito los que son chilenos. Y sería todo. Chao. Sí, Chao. vayan a votar. Chao.